Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Hoy es jueves, día de oración, así que vamos a compartir una palabra de acuerdo a la oración que tenemos hoy. Saben que orando a Dios, Dios me mostró cuál es el rol de la iglesia en este tiempo. Estamos hablando de un tiempo difícil que está en todo el mundo, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un virus, estamos hablando de mucha gente infectada, estamos hablando de Argentina, un país que está encerrado, en cuarentena. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el rol de la iglesia en este tiempo? Y Dios me dio una palabra en el libro de Números, capítulo 16, versículo 45. Números 16, 45. Mientras usted busca la palabra, yo le quiero compartir un poquitito el contexto de este pasaje. Aquí encontramos a los líderes, a los pastores del pueblo de Israel, a Moisés y a Aarón, que se encuentran en el desierto y de pronto, vivir en el desierto no es fácil, es un tiempo muy difícil, el calor es insoportable, la gente comienza a ponerse mal y de pronto se subleva un grupo de personas que eran levitas, que eran siervos de Dios, pero se sublevaron en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. El capítulo es muy largo, pero rapidito les digo que Dios, como no quisieron arrepentirse, Dios abrió la tierra literalmente como si fuera un sismo y los tragó. Luego vino otro grupo y otra vez se sublevaron. El tercer grupo vuelve a sublevarse y ya Dios se cansa del corazón duro, se cansa de la rebelión, se cansa de tanta incredulidad y de tanta insurrección. Entonces les dijo a los pastores, Moisés y Aarón, córranse, que yo a este pueblo los voy a eliminar, los voy a consumir. Estoy cansado del corazón duro que tienen. Y entonces quiero que ahora sí, si encontraste Números 16:45 en adelante, podamos compartir este mensaje tan hermoso que el Señor nos habla a través de estos dos hombres de Dios. Versículo 45. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso sobre los muertos y los vivos. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos de la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Repito la pregunta del comienzo. ¿Cuál es el rol de la iglesia en este tiempo? Yo creo que el rol de la iglesia, aunque tendría que ser en todo momento, pero ahora más que nunca, el rol de la iglesia de Cristo es la intercesión, es la oración intercesora. Ahora, ¿qué significa la palabra intercesión? Interceder, para hacerlo muy simple, es cuando alguien se pone en medio a favor del otro. Ponerse entre alguien y otra persona a favor de alguien. Aquí encontramos a un pueblo duro, a un pueblo pecador y a un Dios enojado que los quería exterminar, pero también vemos el corazón de dos pastores realmente que dijeron, no, Señor, no lo hagas. Entonces, ¿cuál debería ser el espíritu del intercesor? Dios nos manda a todos a ser intercesores en este tiempo, pero fíjense el espíritu del intercesor. Primeramente, el verdadero intercesor siente el dolor que siente el otro. Cuando yo oro por una persona, si soy realmente una intercesora, voy a sentir el mismo dolor que siente esa persona, que está enferma, que se está muriendo de cáncer, que se está divorciando, esa mujer que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal, de esa madre con ese hijo adicto a las drogas, de esa mujer que encuentra que su esposo le engaña.
Yo voy a sentir el mismo dolor y voy a llevarme ese dolor y llevarlo en la presencia de Dios. Otra actitud que tiene el intercesor, no juzga. No juzga a la persona. A mí me conmueve el corazón de Moisés y de Aarón, porque en realidad el pueblo había pecado en contra de ellos. En contra de ellos habían pecado. Una y otra vez estaban subordinándose a la autoridad que Dios le había delegado. No los querían, estaban cansados de que ellos sean sus autoridades espirituales. Y quizás un líder menos espiritual, quizás como yo le he dicho, bueno, ya Señor, está bien, si los querés consumir después de todo, ya no quieren cambiar, déjalos. Sin embargo, un verdadero intercesor trata de humillarse, dice la palabra de Dios, que se postraron sobre sus rostros. Un intercesor va delante del Señor en humildad, y aunque uno no pecó, uno intercede y uno se arrepiente por el pecado del otro. Y también la actitud del intercesor es ponerse entre los vivos y los muertos. Ya habían muerto un montón de gente, pero para que no sigan muriendo, él dijo, Señor, dice que puso su incensario. Saben que en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, el incienso es símbolo de la oración. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en este tiempo? Nosotros no tenemos que juzgar. Sabemos que el mundo se ha alejado de Dios. Sabemos que Europa, que es la que está sufriendo con más muertes, se ha alejado de Dios. Sabemos los pecados que tienen, pero este no es nuestro rol en este momento. Dios es el juez. Nosotros estamos para interceder. Ahora es el tiempo que nos pongamos entre los vivos y los muertos para que cese esta mortandad, que pare este virus, que paren de morir los ancianos. Ahora hay jóvenes que están muriendo. Dios sabrá por qué. Y sabemos nosotros también. Pero nuestro rol en este momento no es juzgar, sino que es postrarnos sobre nuestros rostros, tener una actitud de amor, de compasión, de misericordia, como tuvieron Moisés y Aarón, y luego llevar delante del Señor a todo este mundo, porque ahora tenemos que orar por todo el mundo. Pero comenzamos por nuestras familias, por nuestros ancianos, por la parte económica que va a ser muy resentida. Tenemos tanto por qué orar, porque juzgando no ganamos. Y para terminar, el último concepto. Dice el libro de Apocalipsis, el primer capítulo, el versículo 6, si lo quieres buscar después, que Dios nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. No vamos a hablar de reyes, quiero hablar de sacerdotes. Antes había un pequeño grupo de sacerdotes, como una casta de sacerdotes en el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo viene y rompe el velo, dice que todos nos constituimos en sacerdotes. La palabra sacerdote viene del latín que significa pontífice, significa puente. Y el sacerdote es el puente entre Dios y los hombres. Este es el tiempo que nosotros como iglesia tenemos que ejercer un sacerdocio de misericordia, de intercesión, de amor entre los hombres y Dios. Estamos encerrados, pero justo es el tiempo y tenemos más tiempo que nunca para postrarnos sobre nuestros rostros, clamar a Dios por nuestra tierra, que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane el mundo. No te olvides de orar por los médicos, por las enfermeras, por los policías, por las personas que están afuera sirviendo a la sociedad. Oremos. Que Dios les bendiga y oremos en esta hora después de este tiempo de meditación. Dios les bendiga.